Saludos, amigos y amigas de Por la Familia. Un grato saludo, un grato placer saludarle de nuevo. Esperamos que el Señor le esté bendiciendo, que esta semana que ha transcurrido haya sido de muchas bendiciones para usted y su familia. Le damos la bienvenida a usted, amigo y amiga de Por la Familia. Queremos darle las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y también gracias por compartir con otras personas estas transmisiones que hacemos, que es para mejorar, para ayudar la salud mental de la familia en los hogares. Y queremos dar continuidad a los temas que hemos venido trabajando acerca de cómo cuidar, prevenir el abuso en niños, menores, adolescentes, púberes, en todo lo que tiene que ver con ellos. Y vamos a continuar trabajando en el área donde nos habíamos quedado. Estábamos diciendo cuáles eran algunas de las, vamos a decir así, medidas preventivas que debemos tomar. Y ahí vamos a continuar. Le decíamos también al final de la transmisión anterior que muchos niños, hasta menores de 5 años, que se supone que no están sin los padres, pues sí han reportado las estadísticas que muchos niños aún a esa edad han sido abusados de alguna u otra manera. Y muchos padres con frecuencia lo que mencionan es: nunca lo he dejado con extraños y siempre lo mantengo a la vista. Ese siempre podemos agregar, decíamos, un pero. Se reúnen con otros niños para jugar, a veces en casa de vecinos. Algunos han sido abusados en reuniones, algunos en reuniones. Aquí tuvimos un caso hace ya un tiempito eran como más de 20 niños en un equipo de esos equipos de juego de soccer. Eran todos niños, y después de mucho tiempo de esos niños estar con ese instructor bajo su, vamos a decir, tutela, porque cuando hay un instructor, los padres confían en él, le dejan sus niños, se van a veces al trabajo o van a la casa a hacer algo y lo dejan con el instructor. Y un niño de esos habló, reportó a su padre que estaba pasando una conducta impropia con él y esa persona. Se llegó a examinar, se investigó y lamentablemente cuando se pudo investigar habían ya 13 niños que habían sido abusados de alguna u otra manera por esa persona. Es ahí donde entramos, que le decimos, no es que nos volvamos paranoicos, pero sí que estemos alerta, que tengamos cierta malicia y que mantengamos una buena relación de comunicación con nuestros hijos. Los secretos
Enseñarle a que no le guarden secreto a ninguna persona. Que le diga, no se lo digas a nadie, o no se lo digas a tu mamá o a tu papá, ni a tus amiguitos, ni a tu maestra. Dígale que no. Dígale a su niño, a su niña, que no debe guardarle secreto a ninguna persona. Dígale que se lo diga a usted y que usted no va a sancionarle por decirle lo que está pasando en su vida, en su cuerpo, y por haber tenido una conducta impropia de alguien que a usted le molestó. Dígaselo a su papá y a su mamá. Dígaselo a su niño, a su niña, para que sepa que usted no le va a sancionar por decírselo. A veces también, según señalan los expertos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, de más está decirlo, que algunos niños han sido abusados en reuniones de juegos con otros niños, cuando pasan la noche en casa de amigos, en el baño de la escuela. A veces otros niños más grandes han abusado de los más pequeños. Y en los patios traseros, tanto de las escuelas como de cancha o de lugares así. Le estamos trayendo esto porque el abuso es de índole desconocida hasta ahora, pero sí hay señales, hay lugares que se pueden estar como que alerta para prevenir, para que no se esté como que vendados y pensar que todos son santos, sanos y buenos. No, todas las personas no son así, y con nuestros niños, niñas, púberes, adolescentes, hay que tener ojo avisor. ¿Cómo prevenimos muchas veces de estos abusos? Y llamamos abuso en toda la índole, no solo llamamos que hay un abuso sexual, pueden haber actos lascivos, pueden haber toques, y se llama abuso como quiera. Entonces, ¿cómo prevenimos? Lo primero es hablarles a nuestros niños, nuestras niñas, temprano de su cuerpo, y enseñarles a cuidarlo, a cuidarse. Y que si siente que una persona le saluda, pero de manera que le molesta, que le incomoda, no se quede callado. Reprócheselo y dígaselo a su papá, a su mamá. Dígale a su niño, a su niña, que se lo informe. Enséñeles que algunas partes de su cuerpo son privadas, y se llaman privadas porque nadie tiene que verlas, ni para tomarle fotos, ni para nada. Por eso se llaman privadas. Enseñarle los límites, hasta dónde una persona debe llegar en cercanía hasta ese niño, hasta esa niña. Enséñele eso. Enséñele a marcar distancia con otras personas. No importa que sea del sexo opuesto o del mismo sexo. Enséñele a marcar límites, a marcar distancia. Y recordarle, decirle que no está bien que le guarde secreto sobre su cuerpo a ninguna persona. Que le diga, es nuestro secreto. No. Y hago mucho hincapié en el secreto, porque ese secretismo ha llevado a muchos niños y niñas años de abuso por creerse que era malo
romper con ese secreto, porque eso fue lo que le enseñaron. Eso tenemos que ganarle a los abusadores, enseñándole a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo defenderse. Recordarle que si usted no permite y usted no quiere que nadie le tome fotografía, no debe tomársela, y menos de lugares o de partes que usted se sienta incómodo o incómoda. Enseñarle cómo salir de situaciones incómodas en un momento que sienta que en ese lugar, en esa ocasión, se siente incómodo. Enseñarle a salir de esas situaciones y que tenga una palabra clave, usarla con usted para cuando se sienta inseguro o insegura, que usted le diga esta palabra. Cuando tú la digas, yo me doy cuenta que te sientes inseguro o insegura, pero esa palabra la van a saber usted y su niño o su niña, para prevenir, para en un momento dado ir en su rescate, para ayudarle. Decirle que nunca estará en problema con usted por contarle algo que alguien dijo que no le contara. Y no es un trabalengua, ustedes me entienden. Por contarle algo que alguien dijo que no le contara. Y decirle, si esa persona te amenaza y te dice que me va a hacer daño a mí, a tus hermanitos, a tu papá, a tu mamá o a quien sea, no le crea. Tú nos lo dices como quiera, que nosotros vamos a saber defendernos y saber defenderte. Porque muchos de los niños y niñas que son abusados y que permanecen callados es por el temor, porque le infunden temor al decirle, si lo dices a alguien le vamos a hacer daño, a ti, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. Dígale que no, que usted sabrá cómo defenderse y defenderlo. Explicarle que el contacto físico podía hacerle sentir bien o incómodo. Depende qué tipo de contacto y quién lo use. Entonces explíquele a su hijito, a su hijita y enséñele qué significa un toque incómodo, un contacto incómodo en sus cuerpecitos. Enséñele eso. Y decirle que estas reglas aplican también con personas que conoce, incluso con familia y con otros niños, porque a veces creen que es nada más para extraños o para no familiares o para vecinos. Enséñele que también va con familiares y con otros niños. Cuando yo le lea a usted el listado de todas las personas que son propensas a abusar de un niño o de una niña, usted se quedará asombrado, porque la lista no se circunscribe a extraños, a vecinos o a padrinos. La lista no se circunscribe a este grupo solamente. La lista es larga. Y luego, hablando de la vulnerabilidad del abuso, los niños que son más vulnerables, vamos a hablar de eso, que son las personas de los cuales tenemos que decirles para que ellos se mantengan alerta. Hubo un caso que pasó en Miami-Dade, porque ustedes saben que el bullying está ahora
cada vez más recrudecido. Y hubo un caso donde un adolescente a otro adolescente al salir de la escuela le dio tan duro que la otra adolescente cayó de espalda al piso, se golpeó la parte de atrás de la nuca, llevaron al hospital y falleció en el hospital. En el condado, en Miami-Dade, tomaron acciones. Le pusieron homicidio intencional, criminal y hasta negligencia. A la escuela también, porque tiene responsabilidad civil y penal. Tuvieron que cubrir todos los gastos médicos, psicológicos para la familia. Y lo último que dijeron fue, alguien debe responder siempre que haya abuso, negligencia, que haya bullying y que por ese bullying sufran. ¿Por qué? Porque alguien debe responder y la escuela debe ser responsable. Y si usted lo ha denunciado, por eso le tiene que decir a su niño, a su niña, que no se quede callado. En un estudio reportado de esa índole, señala que el 40% de los adolescentes en las escuelas han sido víctimas de acoso. ¿Sabe cuánto? 40% de toda la población en las escuelas han sido víctimas de acoso. Y en el acoso escolar entra acoso por abuso, acoso por todo lo que usted pueda llamar bullying y abuso. 40% de toda la población. Por eso es que tiene que estar alerta, hablar con sus hijos, porque la comunicación puede en un momento dado estar cortada y ser algo que limita a los padres saber qué está pasando en la vida de su hijo, de su hija. Ahí mismo entramos entonces en esos tipos de abuso que muchas veces están padeciendo nuestros niños, niñas, púberes y adolescentes. En estos tipos entra el abuso físico, per se. El abuso físico se limita a solo golpe, no, porque en el abuso físico entra también el abuso sexual. Y en el abuso sexual hay una dinámica bastante amplia donde tiene que ver con toques, actos lascivos y acoso. Abarca todo eso. ¿Ok? Entonces, en el abuso físico también entra lo que tiene que ver con pellizcos, golpes, o sea, golpes físicos, porque luego vamos a entrar en lo emocional, golpes físicos, también empujones. Cuando una persona le da a usted un empellón para la pared o le da un empujón, eso es un abuso físico. Cuando esa persona le ala de manera inadecuada, eso es un abuso físico. Le está tocando su cuerpo. Eso es abuso físico. Pero luego entra también el abuso verbal. Ese abuso verbal
que es tan amplio, donde entran las palabras, la intimidación, que se va también a lo emocional, porque cuando una persona lo intimidan, pues lo están abusando emocional y psicológicamente. Y ese abuso emocional lleva a los niños, que luego lo vamos a ver en la consecuencia, a retraerse, a tener una timidez marcada de no participar por miedo a ser abusados de nuevo. Y en ese también abuso emocional entra lo que es mantenerlo como fuera de grupo, aislarlo, hacerle sentir que no valen, que no caben en el grupo, decirle cosas para que se sienta mal, el rechazo mismo a esos niños, que otros niños son crueles y sencillamente para ganarse el favor del grupo también abusan y atacan a ese niño que es más vulnerable y que a alguien del grupo no le cae bien. Todo eso es abuso, y el que participa con el abusador también es abusador, porque hay abuso por comisión y por omisión, por usted ver el abuso y callarlo. No debe callarlo, infórmelo. Hay niños que son tan tímidos, que son abusados y no son capaces ni de decírselo al maestro por temor a represalia y a ser doble victimizado. Y es por eso que no nos cansamos de decir a los padres, hable con sus hijos. Siempre esté atento, atenta a lo que está pasando. Véalo cómo está, si se retrae, si está triste, si está solo, si está callado. Obsérvele para que su niño no esté sufriendo, porque todo eso va a repercutir en su vida de adolescente y de adulto. Y eso le lleva a ser una persona tímida, introvertida, a ser una persona triste, a ser una persona con baja autoestima, inclusive le afecta en su desempeño escolar, porque es tanto el miedo que tiene que ni siquiera se atreve a hablar por temor a ser burlado o burlada o abusado, porque una de las modalidades que usan muchos niños es hasta atacarlo porque son nerds, porque responden a la clase, porque son estudiantes responsables, porque son estudiantes de 4 puntos. Por eso muchas veces atacan a los niños y los maltratan. Entonces está el abuso psicológico, que va muy de la mano con el emocional. Ese abuso psicológico es el que nadie ve, que solo lo está sintiendo la persona que está siendo abusada. Y lo puede saber a la persona que el niño o la niña se lo comunique. ¿Y quién mejor para comunicárselo que a papá o a mamá? Y en su defecto enseñarle, papá y mamá, a que hable con su maestro, con su maestra, si hay trabajadora social en la escuela o TS, o si hay psicólogo en la escuela, que hable, que comunique, que no se quede callado, que no se quede callada. Entonces, en esos tipos de abuso, que entramos ya, el abuso físico, verbal, emocional, psicológico y el abuso sexual, donde entra toda la gama que le mencionábamos, están ahí encerrados todos esos tipos de abuso. ¿Cómo estos abusos pueden
afectar y repercutir en la vida de nuestros niños y niñas. En su adolescencia puede hacerle mucho daño. Y estos abusos en la niñez temprano pueden aparecer después como los PTSD o trastorno por estrés postraumático. Es cuando vuelve cada día, cada momento, o durmiendo en manera de terrores nocturnos, a revivir el trauma. Y en cada situación que se vea de manera que parezca que está en una situación igual o parecida a la que estuvo, eso entonces va a sentir que vuelve la situación y la revive. Eso es lo que tiene que ver con el trastorno por estrés postraumático. Es volver, revivir y volver a revivir el evento. Y eso lo va a mantener sometido a un estado de nervio, de ansiedad y un estrés enfermizo. Todo esto tenemos que ayudar a evitarlo en nuestros niños, en nuestras niñas. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan sanos, queremos una sociedad sana. Y si no cuidamos de la salud mental ahora de los niños, las niñas y los adolescentes, pues vamos a tener una población de jóvenes adultos y de adultos tempranos con problemas de salud mental. Mis queridos amigos y amigas de Por la Familia, estamos trayendo estos temas con la intención de prevenir y curar. Y si sabe de alguien o si en el camino conversando se da cuenta que su niño o su niña han permanecido callados con un abuso, por favor, tome acción. El abuso sexual no prescribe. Le quiero decir con eso que en el momento que usted se da cuenta que pasó, puedes denunciar y debe denunciar, porque eso va a ayudar a la víctima a sanar. Cualquier tipo de abuso, no lo guarde, busque ayuda. Si tiene que ir al psicólogo, vaya. Si tiene que ir a un consejero, vaya. Si tiene que ir al psiquiatra, vaya. Pero no se quede con eso, no tiene que vivir con eso. Así que amigos y amigas de Por la Familia, en la próxima intervención vamos a continuar hablando de las consecuencias del abuso en niños, niñas y adolescentes y su repercusión en la vida de adultos. Y vamos a entrar en esa y la siguiente intervención también en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, tanto en los niños, que es un perfil de niños y niñas que pueden ser vulnerables, y también en el perfil de las personas que pueden ser abusadores, aunque no hay único. Sin embargo, dicen los estudios y las estadísticas que algunas personas dejan salir algún indicio, y de esos le vamos a estar hablando en la próxima intervención. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Compartan esta transmisión. Dele una manita al programa para que la plataforma pueda crecer y seguir. Y que el Señor les guarde, le proteja sus hogares, le bendiga
y nos vemos en la próxima intervención de Por la Familia. Hasta luego.